Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de los agrodiálogos organizados por Aquismanuble. Bueno, esta iniciativa tan bonita que surgió ya en su primera edición hace unos meses y que se está continuando ahora en una segunda etapa, abordando el reto tan bonito y tan precioso que son los obradores colectivos y todo su impacto en el entorno social. Recordaros que los diálogos agro están organizados por Aquis Local Manubles y la Fundación para la Agricultura del Conocimiento, en colaboración con UAGA-COAG, las cooperativas agroalimentarias de Aragón, el CITA Aragón, SNEPI, Aragón Radio, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, mayata.com, CEDAI, Justicia Alimentaria y la comarca Kilómetro Cero. Y bueno, como el grupo de cooperación Aquismanuble es un proyecto financiado por los fondos del Plan de Desarrollo Rural de los fondos europeos a través del Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Y una vez dicho esta introducción y este formalismo, ¿no? Pues en esta sesión en la que estamos abordando lo que son los obradores colectivos y todo su contexto y todo su impacto, pues de alguna forma lo que queríamos también era abordar este valor que los obradores colectivos presentan al territorio, no solamente como unos lugares que favorecen el que diferentes emprendedores y diferentes personas puedan desarrollar y elaborar sus productos y bueno, hacerlo de una forma mucho más eficiente, sino también son como esos pequeños tesoros que hay en el territorio que también tienen un impacto y un beneficio en la zona en la que están. Y precisamente en la tarde de hoy tenemos 4 experiencias que lo demuestran y que, más allá de lugares que nos permiten impulsar los sectores agroalimentarios con valores y con valores en mayúsculas, en los territorios tienen, pues bueno, un impacto en su entorno, ¿no? Entonces, hoy tenemos 4 iniciativas. Tenemos el Menjador Cada Rosa, donde se hacen, que están ubicados en Cataluña, donde se hacen menús para colectividades. Tenemos el Obrador de Laval en Valencia, que es también un obrador compartido. Tenemos la experiencia de Espigoladors, que es el aprovechamiento alimentario de forma transformadora y participativa e inclusiva de un conjunto de elementos, y tenemos el proyecto de Manos Verdes, que es una inserción sociolaboral a través de la transformación de los alimentos. Entonces, tenemos a Rosa, a Lilian, a Mireia y a Emiliano, que nos van a contar sus experiencias. Entonces, bueno, como viene siendo habitual, vamos primero a escucharles, vamos a ver, bueno, conocer un poquito sus experiencias en un tiempo aproximado de 8 o 10 minutos por experiencia, lo que le vamos a dedicar unos 40 minutos, y después vamos a tener un debate entre ellos sobre 40 o 45 minutos y luego tenemos un turno de preguntas abiertas al público final. Con todo ello lo que pretendemos es no solamente conocer las experiencias, sino también el poder visualizar y poder analizar más allá los impactos y obtener aprendizajes que puedan ser replicables y escalables en lateral, no en vertical, en otros territorios para que sirva un poquito de escuela, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Rosa, que ya la tenemos entre nosotros, pero que está todavía transitando, llegando a su lugar. Entonces, vamos a empezar por la segunda experiencia que teníamos prevista. Vamos a empezar por el Obrador de Laval, de Valencia. Tenemos a Lilian Gironés Botella, que nos va a contar. Ella es socia del Obrador, es una de las promotoras. Y bueno, tenemos ya aquí en cámara y en acción. Entonces, Lilian, el Obrador de Laval, que es un proyecto muy joven que estáis creando ahora mismo y que está, bueno, casi yo creo que todavía no ha nacido, ¿no? Estáis en periodo de creación. Nos interesa mucho vuestro proyecto precisamente por eso, ¿no? Cómo lo estáis concibiendo, cómo estáis llevando el proceso, quiénes lo integráis y, bueno, qué es lo que vais a proponer en vuestro entorno. Así que, Lilian, esta pregunta es para ti. Te pasamos la palabra. Hola, buenas tardes a todo el mundo.
Pues, como bien ha dicho Aurelio, el obrador está, miro aquí porque lo tengo enfrente, pero están instalando la cocina y las pilas en este momento vamos, ultimando, ¿no? Llevamos 3 años ya detrás del proyecto, pero pues ha sido un proceso, pues como ahora contarán mis compañeras, ¿no? Son procesos bastante lentos. Tengo una presentación, os la voy a poner para que podáis conocernos un poquito. A ver, Edurne, ¿comparto desde aquí? Sí, Vale. ya está preparada, puedes compartir. Vale. Nosotros somos 5 miembros en el Obrador. Y el obrador de la BAI surgió de la necesidad de unos cuantos agricultores, pequeñitos agricultores que nos dedicamos a la agroecología aquí en la BAI. Bueno, primero os quiero situar, porque a veces hablamos como si todo el mundo nos conociese dónde estamos, ¿no? Pero cada uno conocemos nuestro territorio. Estamos en la BAI de Albaida, es provincia de Valencia, pero está entre el límite entre Valencia y Alicante. Y el obrador está situado en un pueblo que se llama Otos, que tenemos 460 habitantes y es un pueblo eminentemente agrícola, no hay industria y tampoco hay turismo. Entonces, hace unos 3 años, junto con Justicia Alimentaria y SERAI, se empezaron a hacer unos cursos para promocionar los obradores compartidos y hacer un decálogo para crear una normativa en la que estos obradores tuviesen cabida aquí en el País Valenciano, porque con la normativa que había, pues parecía casi imposible y había que montar una industria alimentaria. En estos cursos, pues justo nos fuimos conociendo todos, ¿no? Aquí tenéis en pantalla el Lord de Pastenaga, que soy yo con mi compañero Damián, que llevamos ya 9-10 años haciendo agricultura ecológica y nosotros nos dedicamos a la venta directa, tanto directo al consumidor como a grupos de consumo, tiendas y restaurantes. Todos estos años, aparte de hacer conserva para nosotros, para casa, pues también nos hemos dado cuenta que no, a ver, lo que es desperdicio no tenemos mucho porque plantamos justo para la venta que tenemos, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que a nuestros productos se le podía dar un valor añadido en esa transformación. Y aparte de eso, paralelo, también hemos visto que hay un problema muy grande con lo que es la alimentación, ¿no? La gente parece que nos hemos olvidado de alimentarnos, de nutrirnos, de que nos hemos olvidado que los productos tienen temporadas, de que en invierno hay que comer platos más calientes y que en verano hay que comerse la sandía, que es lo que te da el agua para el calor. Entonces empezamos a pensar que ya había un poco que reeducar a la gente, reeducarnos y volver a empezar a compartir conocimientos y a través de las conservas, de elaborar buenas comidas con sabor, sin aditivos, de productos orgánicos, pues que sería un primer paso. La verdad es que vamos creciendo día a día porque el campo es así, te hace crecer, ¿no? Con sus imprevistos, con nuevos clientes, clientes que vienen, clientes que se van. Ahora tenemos unas 150 familias que compran nuestros productos semanalmente y tenemos demanda ya de productos para el obrador, pero todavía no hemos podido ponerlo en marcha. También nos estamos formando en otro tipo de elaborados, como son los fermentados. Estamos mirando cómo comercializarlos, porque, bueno, es toda una historia con los fermentados. Y, bueno, y ahí estamos, esperando a tener muchas ganas de poder transformar nuestros productos. Dentro del obrador están Chusa y Teddy, que se llaman Potagia. Ellos son cocineros y Chusa es nutricionista y pues tienen la misma vía de trabajo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando con la alimentación? ¿Qué está pasando con la cocina? La gente cada vez tiene menos tiempo de cocinarse, se está comiendo productos de malísima calidad, lo estamos viendo cómo repercute en nuestra salud, por tanto, ya está bien
vamos a crear platos saludables. Entonces ellos quieren dedicarse directamente a crear platos que ya estén cocinados para toda aquella gente que no tiene tiempo de cocinarse, con legumbres, con sus alubias, con sus garbanzos, sus arroces, sus lentejas, pero que sean saludables y que la gente pueda comer bien, ¿no? Porque tampoco hay que perder de vista que dónde estamos viviendo y el tiempo en la sociedad de ahora es muy poco para algunos, ¿no? Entonces, pues poder también llegar a esa gente que no puede llegar a cocinarse y tener, que puedan comer bien. ¿Vale? Aquí los veis, estos son ellos dos. Después tenemos a Lucía. Lucía vive en una masía antigua, tiene hectáreas tanto forestales como agrícolas y se dedica sobre todo a la fruta y a las hierbas medicinales. Ella tiene allí el proyecto en el Ecomaset y, bueno, lo que quiere hacer es sus transformados, tanto con las hierbas secas como con los aceites, que hace aceites aliñados con orégano, con timón, con romero, con timo, con tomillo. Y luego, con los excedentes que tiene de la fruta, está haciendo mermeladas. Y ese es el proyecto de Lucía en el Obrador. Aquí podéis ver un poquito, pues, dónde trabaja. Y después tenéis a Yeo. Yeo es agricultor de, bueno, pues de toda la vida, ¿no? Su padre es agricultor y él tiene un amor por la tierra, vamos, incondicional. Y cree muchísimo, es el punto más fuerte del Obrador, en que cree mucho en la vertebración del territorio y que piensa en el Obrador como un núcleo donde los pueblos de la BAI se puedan unir para aunar fuerzas y sacar adelante algo entre todos, ¿no? Entre todos los agricultores, porque una cosa que pasa mucho por aquí, no sé por dónde estáis vosotros, pero es que hay un pequeño agricultor aquí, un pequeño agricultor aquí, un pequeño agricultor allá, un pequeño allá, y al final todos hacemos un esfuerzo muy grande para sacar adelante las cosas, y si nos uniéramos, pues quizá podríamos hacer menos esfuerzo y trabajar en equipo. Entonces el Obrador pretende ser una zona de conexión para estas cosas, ¿no? Poder unirse, poder transformar, poder nutrirse, poder compartir conocimientos y educación y salir hacia adelante. Bueno, ya está. Esta es una presentación que hicimos para una ayuda que nos dieron. Nosotros participamos en una subvención de la Fundación Caraso hace ya 2 años, y nos dieron una pequeña ayuda para empezar a rehabilitar y a poner en práctica el Obrador. Bueno, pues muchísimas gracias, Linia. La verdad es que una iniciativa súper interesante. Nos hemos quedado con ganas de saber más, pero bueno, como vamos a tener luego la oportunidad en el diálogo, pues ya entraremos un poco ahí a conocer muchos más detalles. Muchísimas gracias por traernos la experiencia a este foro y, bueno, un ejemplo de colaboración y de sinergias. Muchísimas gracias, Lilian. Vamos a continuar la mesa con otra experiencia preciosa que nos la trae Mireia. Mireia es la directora del proyecto, bueno, a ver si lo sé pronunciar bien, ¿eh? Es Espigola 2, que me parece, vamos, el valor que aportáis tanto desde el aprovechamiento de la comida como desde la integración social de personas para ponerla en valor y que tenga un aprovechamiento me parece maravilloso. Entonces, nada, pues Mireia, te pasamos la palabra y encantados de escucharte y de que nos cuentes las cosas tan chulas que hacéis. Muy bien, muchísimas gracias, Aurelio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al proyecto Accés Local Manubles por invitarnos y, bueno, es un placer estar en mesas de debate, ¿no? Para compartir conocimiento y también para aprender mucho. Entonces, voy a poner una presentación. ¿La estáis viendo? ¿Sí? No, todavía no. Que te tengo que hacer presentadora. Ah, vale, perfecto. Mireia, ara. No te preocupes.
Ahora te hago presentadora. Ya está. Ahora ya la Vale. puedes compartir. Perfecto. La estáis viendo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Sí, ahora la vemos perfectamente. Vale, perfecto. Pues os voy a explicar un poquito el proyecto Espigoladors, que luego os voy a también explicar qué significa, ¿no? También esta palabra tan bonita. Bueno, Espigoladors es un proyecto, pues como, bueno, con un enfoque de visión sistémica de la alimentación, ¿no? Que aborda, pues, diferentes conceptos, ¿no? Bueno, la Fundación Espigoladors nació el año 2014, nació como una asociación en sus inicios y luego en 2018, pues, la transformamos en una fundación. Y nació como respuesta, pues, a la crisis social y económica del año 2008, ¿no? Que una de las consecuencias, pues, sociales que generó esta crisis, ¿no? Pues fue el gran número de personas que no tenían garantizado el acceso a una alimentación saludable, ¿no? Las cifras de pobreza, de déficit en alimentación y también de obesidad, pues a causa de una mala alimentación, pues, bueno, dieron, pues, que también en muchas ciudades, sobre todo en entornos de la ciudad, ¿no? Pues surgieron estos espigadores urbanos, ¿no? Personas que rebuscaban en los contenedores para buscar alimentos que otros habían rechazado, ¿no? Entonces, esto era un hecho que también evidenciaba, pues, otro hecho, ¿no? Que era, pues, la triste realidad de que habían, pues, toneladas de comida que se acababan tirando, ¿no? Entonces, a partir de esta contradicción, pues, nació una idea, que fue el proyecto Espigoladors, ¿no? Que lleva, pues, unos 6 años, pues, que, bueno, que estamos trabajando. Y, como os he dicho antes, nació primero como una asociación, luego pasó a ser una fundación y luego más adelante, pues, os explicaré que estamos también en un proceso de cambio de forma jurídica, ¿no? Que nos vamos a convertir también en una empresa de inserción. Como os he dicho antes, bueno, nuestros 3 objetivos principales es la lucha contra las pérdidas y el desperdicio alimentario. Otro, pues, gran objetivo es el garantizar el derecho a una alimentación saludable para todo el mundo. Y el tercer eje, pues, es dar oportunidades laborales a personas en situación vulnerable, ¿no? Una de las cosas que pretendía Espigoladors es conectar, pues, estas 3 necesidades sociales y conectarlas entre ellas y trabajarlas conjuntamente. Entonces, bueno, como os he dicho antes, nos llamamos Espigoladors, es una palabra que hemos recuperado, ¿no? Que había quedado olvidada. Espigar es una actividad que se hacía antiguamente en el sector primario, donde personas con pocos recursos, pues, iban a recoger los restos que habían quedado de la cosecha y los transformaban en otros alimentos, ¿no? Iban a recoger el trigo y lo transformaban, pues, en harina, pan o otros alimentos, ¿no? Bueno, nosotros hemos querido, pues, dignificar, ¿no? La situación de estos espigadores urbanos que antes os decía, ¿no? Que a diferencia, pues, de los anteriores, pues, los urbanos, ¿no? Los que habían surgido a raíz de la crisis económica, pues, habían perdido su dignidad y a menudo, pues, se escondían. Entonces, bueno, este proyecto también, pues, da respuesta a 6 de los 12 Objetivos de Desarrollo Sostenible y también está muy alineado, pues, con estrategias europeas como la de economía circular, como el Green Deal, etcétera. El modelo realmente es muy sencillo. Nosotros recuperamos frutas y verduras que se descartan en el sector primario y en empresas del sector de distribución de alimentos. Más de un 90% las entregamos a puntos de distribución gratuita de alimentos, justamente, pues, para fomentar el acceso a productos frescos a personas en situación vulnerable, ¿no? Y también reivindicar el derecho a una alimentación saludable para todos. Y después, otra pequeña parte entra en una cocina central, en un obrador, donde se transforman distintos productos, que luego os explicaré, que se comercializan bajo la marca Simperfect, para dar sostenibilidad a todo el modelo. Y al mismo tiempo, ¿no? También creamos un movimiento ciudadano de personas haciendo diferentes proyectos de sensibilización y concienciación, pues, para justamente, pues, bueno, invitar a las personas a que sean prescriptoras de que la comida no se tira. Nosotros trabajamos en el sector primario recuperando, pues, esta actividad milenaria. Vamos a espigar los campos, ¿no? Creando una red de productores y productoras comprometidas con el medio ambiente y también, pues, bueno, comprometidas con la sociedad, ¿no? Porque al final,
pues gracias a estos productores y productoras, pues damos acceso, podemos canalizar todos estos alimentos a personas en situación vulnerable. Estos alimentos, pues creamos grupos de personas voluntarias, ¿no? Que cuando un productor o una productora nos llama, nosotros pues vamos a recoger, a espigar los campos, ¿no? Y cuando finaliza esta actividad vienen pues una furgoneta de algún punto de distribución de alimentos para recoger directamente el producto fresco de proximidad, ¿no? De los campos del entorno, para poder canalizarlo pues a las personas pues de lugares cercanos que se encuentran en una situación pues de vulnerabilidad. Bueno, entonces tocamos el tema del desperdicio alimentario no solo como un impacto social, sino que también tiene un impacto medioambiental, ¿no? Porque también conlleva pues que el hecho que se tiren alimentos, ¿no? Pues también estás tirando pues el agua que has invertido, se emiten emisiones de CO2, bueno, todos los recursos que has destinado, pues si se tiran estos alimentos se pierden, ¿no? Entonces, con esto pues también realizamos un impacto positivo con el medio ambiente. Entonces, la parte que ya canalizamos para el obrador son productos pues que entran en una cocina central, está ubicada en el barrio de Sant Cosme del Prat de Llobregat, en Barcelona, muy cerca también del sector primario de toda la zona del Baix Llobregat, muy cerca también de la ciudad de Barcelona, a 10 kilómetros, ¿no? Y nosotros a nuestro obrador nos gusta llamarlo un laboratorio de innovación en despilfarro alimentario, ¿vale? Y que también es un espacio de formación y empoderamiento de personas en riesgo de exclusión social. En este obrador pues elaboramos diferentes gamas de productos, tanto mermeladas, patés, cremas, compotas y salsas vegetales, ¿vale? Que están elaboradas pues dando una segunda vida pues a estas frutas y verduras que han sido descartadas del mercado, y a la vez pues se contrata a personas en situación vulnerable derivadas de servicios sociales y de justicia, ¿no? Para que, bueno, se les contrata y se les forma pues con todas las competencias para que luego puedan trabajar en una empresa ordinaria pues en todo lo que es el sector alimentación, en el sector de la industria alimentaria. Como veis, pues, hacemos las mermeladas, los patés, pero también tenemos una línea, ¿no? que hacemos productos para productores y productoras, ¿no? En este caso, sí que nos consideramos un obrador compartido. Esto, pues quizás el público lo puede debatir un poco, ¿no? Pero nosotros, con el equipo de profesionales que tenemos, pues hay productores y productoras que se dirigen a nosotros para poder hacer productos que ellos pues tienen excedentes o son productos imperfectos, ¿no? Y que quieren hacer una nueva línea de productos, pues nos piden a nosotros que les transformemos estos alimentos en diferentes tipos de conservas, ¿vale? Para que luego, bueno, las puedan vender ellos directamente con su propia marca, ¿no? Muchas veces, pues también les ofrecemos la posibilidad de que puedan venir directamente, si quieren, pues a participar del proceso de elaboración, pero también nos dicen que al final el trabajo del campo es muy duro, les ocupa muchas horas y que tampoco no son expertos en temas alimentarios, ¿no? Entonces, yo pienso que nuestro obrador pues da este servicio a los productores y productoras, y creo que es una manera de hacerlo, bueno, y hay una necesidad, ¿no? También. Entonces, los productos que elaboramos se comercializan los propios, ¿no? Los nuestros, bajo la marca Simperfect, en diferentes canales de distribución. Tanto los canalizamos, pues ahora el sector Horeca pues ha caído, ¿no? Pero si no, el sector Horeca a pues tiendas de proximidad, tanto fruterías, charcuterías, hornos de pan, y también estamos abriendo una línea para dirigirlo a colectividades. Otra de las patas es esto, es crear un movimiento ciudadano de personas, ¿no? Prescriptoras de que la comida no se tira. Nos dirigimos también al colectivo de jóvenes, ¿no? Porque pensamos que los jóvenes son el motor de cambio de la sociedad. Tenemos un proyecto, pues, que es un proyecto que llevamos muchos años haciendo, que se llama el Premio La Comida No Se Tira, en el cual hacemos diferentes talleres e intervenciones en escuelas con formato de juegos de rol, ¿no? Para que nos cuenten, ¿no? Los jóvenes, que realmente es sorprendente, pero saben perfectamente pues dónde se tira comida, por qué se tira, ¿no? Y tienen súper grandes ideas, ¿no? Para poder evitarlo. Entonces hacemos este premio para invitarles, ¿no? A dar soluciones y que
incluso pues, sus soluciones puedan revertir pues, tanto a las familias pues, como a otros sectores. Y luego también pues, hacemos diferentes talleres, cursos, formaciones, proyectos educativos, trabajamos con administraciones públicas para evitar pues, las pérdidas y el desperdicio pues, a distintos niveles, desde hacemos cuantificaciones, como hacemos proyectos estratégicos alimentarios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Espigola 2, para terminar, ¿no? Es un proyecto pues, que pretende pues, que sea replicable, ¿no? Que sea escalable. Ahora mismo pues, tenemos una réplica que está en Navarra, que se llama el proyecto Burrucha, ¿no? Que han empezado con una primera fase pues, haciendo un programa de espigamientos, ahora están también abordando la segunda fase, que es la de transformación, y luego también estamos trabajando en Valencia, ¿no? Para poder pues, abrir también una réplica en este territorio. Y, bueno, y cualquier pregunta, pues luego en el debate pues lo hablamos. Muchísimas gracias. Pues, Mirilla, mil gracias. Mil gracias por lo que hacéis y mil gracias por contárnoslo. Yo creo que es súper inspirador y, bueno, a buen seguro que luego en la fase de debate hay un montón de cosas que nos gustaría saber más de vuestro modelo, que es precioso con el impacto que además tiene, ¿no? Vamos a continuar con la experiencia de Manos Verdes, que es la inserción sociolaboral a través de la transformación de los alimentos. Tenemos a Emiliano, que nos lo va a contar. Y, bueno, pues nada, Emiliano, te dejamos aquí la palabra para que nos cuentes un poco vuestra experiencia, vuestra trayectoria y todo lo que estáis haciendo. Bueno, pues muy buenas tardes y gracias a quienes nos habéis invitado y a quien ahora nos escucháis, ¿no? Vamos a ver, Manos Verdes es una iniciativa de 6 colectivos en red, 3 asociaciones y 3 empresas de inserción social y comunitaria, ¿no? Y este proyecto forma parte con estos 6 colectivos en red y que consiste en lo siguiente, ¿no? Se asienta y se desarrolla en 3 pilares y desde esos 3 pilares han ido surgiendo distintas iniciativas. El primer pilar en el que se sostiene este proyecto de los 6 colectivos en red, para situarnos, bueno, primero nos situamos en la provincia de Salamanca, en la ciudad de Salamanca, nos situamos en pueblos cercanos relativamente a la propia ciudad, y en la calle de la ciudad y en el centro penitenciario, en la cárcel de Salamanca de Topas, porque trabajamos con personas y acompañamos a personas que vienen de la calle o que vienen del propio centro penitenciario de la cárcel, ¿no? Decía que el primer pilar sobre el que se asienta este proyecto son las personas que acompañamos y que son las que participan, los espacios que compartimos, que son espacios muy diversos, que hemos logrado entrelazar. Estamos hablando de una tarea de un mínimo de 20-25 años que llevamos trabajando en esta iniciativa y en este proyecto. Y, por otra parte, nos situamos también en entender el trabajo y los recursos comunitarios como una herramienta para las rentas básicas, ¿no? Entonces, este primer pilar que se sitúa ahí en las personas, Creo que hemos perdido a Emiliano. Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, Emiliano, no sé si nos escuchas. Qué pena. Esperemos que pueda volver a conectarse. Vamos a esperar un poquito, a ver si se puede reconectar, y si no,
pues continuaremos con Rosa. ¿Tú le puedes llamar, Edurne? Pues no, porque no tengo su teléfono. Le voy a escribir por mail. Pone desactivado. Yo creo que se volverá a conectar. Podemos seguir con Rosa y luego ya termina Emiliano igual. Vale, vamos a ver si se... Bueno, pues continuamos, sí. Pues nada, Emiliano, creo que no nos escuchas, pero si no, vamos a hacer una cosa. Continuamos con la presentación de Rosa, que esperemos que ya hayas llegado. ¿Estás por ahí, Rosa? Sí, Rosa está. Estoy aquí. ¿Ahora me oís? ¿Sí, no? Sí, Rosa, te oímos perfectamente, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto, vamos a cuéntanos la experiencia, mientras tanto se nos reconecta Emiliano, esperemos, y luego a partir de ahí pues ya le daremos la palabra a él y que finalice, ¿vale? Entonces, bueno, Rosa es la promotora del proyecto Menjador de Cala Rosa, del obrador de Coca Activa. Y bueno, son unos pioneros en esto de los obradores colectivos y en las diferentes iniciativas. Entonces, bueno, Rosa, pues nada, dejamos la palabra para que nos cuentes vuestra experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo para todos los participantes desde Barcelona y quería explicaros un poco en qué consiste Menjador Cala Rosa. Bueno, es Cala Rosa con sus diferentes proyectos, ¿no? Hace ya ahora 5 años que trabajamos en esta cabezonería de promover el producto ecológico en el ámbito urbano, ¿no? El nombre de nuestra cooperativa, somos una cooperativa de trabajo, de iniciativa social sin ánimo de lucro, y nos constituimos hace 5 años para cuidar a los niños y niñas que, a nuestro ver, recibían una comida deficitaria en el espacio de mediodía en los colegios. Entonces, la iniciativa sale de un grupo de padres y madres que se organizan fuera de la escuela para juntarse y tú les podrías dar de comer, ¿no? Un poco nos vino a ser como el origen del proyecto, que luego ha ido creciendo. Entonces, así empezamos con un grupo de primero 5 niños, luego 7, luego fue creciendo a 12, hasta que buscamos una estructura más conveniente que mi casa, porque por encima La Rosa es casa de La Rosa. Entonces, ya no llevábamos todavía un año trabajando así, pero dijimos, bueno, pues hay que darle una forma legal, hay que estructurarlo un poco para que no sea pues esto una experiencia anecdótica, porque veíamos que había mucho trabajo por hacer, ¿no?, en este camino. Y entonces montamos un espacio cocina-comedor en la que comemos actualmente pues unos 77 niños ahora, y tenemos un equipo de 6 monitoras, que los recogemos cada día de la escuela, de algunas escuelas cercanas. El grueso es de una escuela cerquita, ¿no?, del comedor. Comemos en ecológico, le llamamos acompañamiento respetuoso, que es nada más que seguir un poco la intuición del niño y de la niña para que esté cómodo, como si fuera una continuación de su casa. Y jugamos en las plazas que en la franja del mediodía están totalmente a disposición nuestra, y vuelven al cole, ¿no? Ese es el origen de Menjador Cala Rosa. A partir de aquí, en constituirnos como una cooperativa, nuestros ejes de trabajo principales han sido siempre, sobre todo, este compromiso que tenemos desde la ciudad para promover el producto ecológico, los productores ecológicos del entorno rural, darle salida a su producto, no solo consumiéndolo, sino también promocionando sus beneficios a nivel individual y global, ¿no? Os podéis imaginar esa cosa de la permacultura que se empeña en cuidar por capas o cuidar ampliando la zona desde uno, cuidar y alimentar el que tienes al lado, el
sitio en el que habitas y por fin el planeta, ¿no? De una manera respetuosa. Eso es un poco también nuestra filosofía. Luego, ya metidas en esto de promover el producto ecológico y los productores, pues se nos metió en la cabeza que las personas de la ciudad no tenían acceso directo a los productores, y entonces en esa línea montamos un mercado quincenal de payés, que le llamamos, que también tiene una ubicación completa aquí en el barrio de la Sagrera de Barcelona. Cada 15 días está Mercat de Payés de la Sagrera, con 10 paradas de productores directos que abastecen el barrio de producto directamente del huerto. Y pan, y olivas, y queso, ¿vale? O sea, hay un poco una variedad, siempre y cuando los productores tengan esa capacidad de producir ese producto, pues son invitados y bienvenidos en el mercado. En esa parte de promover la compra de circuito corto. Dime. Sí, nada, creo que ha habido desconexión, ¿no? Vale. Hola, Emiliano. Sí, nos Hola. has quedado ahí congelado un ratito. Entonces, lo que hemos hecho ha sido continuar con la siguiente experiencia con Rosa, y cuando acabe te volvemos a dar la palabra, si te parece bien, y continúas con la experiencia, ¿vale? No sé dónde estábamos, pero bueno, da igual, venga, hasta ahora. Como queráis, ¿eh? Si queréis. Vale, gracias, Emiliano. Sí, vamos a continuar, Rosa. Continuamos y luego ya nos conectamos, Emiliano, ¿vale? Ya hacemos reset y nos ponemos otra vez en el punto en el que partimos. Gracias. Ok, pues hago nada, un par más de apuntes sobre el proyecto y ya, Emiliano, pues, si le quieres dar marcha. En todo caso, decía, estábamos en la promoción de la compra de circuito corto como uno de los objetivos también y propuestas. Luego, estamos muy vinculados a la economía social y solidaria, por lo que promovemos a través de eventos como la Feria de Economía Social y Solidaria de aquí del barrio de Sant Andreu. Pues todo lo relacionado con esta manera de consumir que encontramos como más sostenible, pues también nos toca, nos hace mover y hacemos lo posible para, por ejemplo, en un restaurante que acabamos de abrir en plena pandemia en octubre, que le llamamos La Floristería, hacemos venta de marcas no capitalistas y todo el trabajo que eso supone, y cuando te entra por la puerta una persona preguntándote por una Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, intentamos dentro de lo posible que todos los productos sean con un valor social añadido. Yo te digo, acabamos de empezar a caminar, lo cocinamos nosotros todo y de esta manera tenemos un punto en el que se consume de otro modo, ¿no? Del habitual. Ahora nos hemos metido también en asesorar a proyectos de gastronomía incipientes, con también una subvención del Ayuntamiento de Barcelona, en el que pues personas que están iniciando su caminito en la gastronomía, pues acabamos compartiendo experiencia y asesorándoles en cómo construir una empresa con la parte más de números y luego la parte más gastronómica. Y en el trabajo este que hemos explicado del fomento de la ecología, yo le llamaría integral, ¿no? En que son todas las dimensiones de la vida, pues también hacemos un trabajo de malbaratamiento, o sea, de intento de no malbaratamiento y a la recuperación de, por ejemplo, alimento cocinado que está en buen estado y que no tiene por qué ir a la basura. Y ahí tenemos un pequeño proyecto que también le llamamos Espigula 2 / La Sagrera, en el que un grupo de vecinos y vecinas atienden nuestras llamadas cuando hay comida que sobra y se traen sus tuppers y pueden aprovechar pues entre 3, 4 kilos, estamos hablando diarios, o 2, dependerá el día, de comida que se ha cocinado y no tiene destino, porque los niños no se la han comido, o pues porque se ha hecho de más. ¿De acuerdo? Luego, decir que todos los formatos de hacer comida y que salga para afuera nos sirven, es decir, caterings para empresas y esta parte del restaurante, eventos sociales que ahora no hay, pero que también nos encanta hacer, como bermotecas para familias saludables, etcétera.
Lo hacemos 3 socias y 6 trabajadoras y un montón de gente que nos apoya de diferentes maneras. Pero este sería como un poco el marco de trabajo de Menjador Ca La Rosa, nuestra cocina, que habéis llamado obrador compartido. Es un obrador compartido de experiencias en una dimensión todavía inferior a lo que querríamos. Sí que es verdad que de la Fundación Nina Carasso no tuvimos una ayuda en la que nos habíamos propuesto un obrador con todas las de la regla, en la que sí compartiríamos, bueno, todavía no tenemos la cabeza, todo el trabajo que supone pues encontrar un sitio para hacer tus primeras pruebas para iniciar un proyecto de gastronomía, etcétera. Esto no está materializado, es solo un proyecto. Pues no sé si por ahí te referías a obrador compartido o hablabas de obrador compartido de nuestra cocina. Bueno, pues todo esto lo hablamos igual en el debate, si os parece, que seguro que me dejo cosas. Y nada más, Emiliano, no sé si me he quedado ahí con ganas de escuchar a Emiliano, que se ha quedado cortado. ¿Os parece? Si lo escuchamos. Sí, no sé dónde estábamos. Bueno, Emiliano. El marco de Manos Verdes. Bueno, por resumir un poco, ¿no? Es decir, el marco en el cual Manos Verdes se encuentra era en el marco de esos 3 pilares. El primero había hecho surgir iniciativas de acogida comunitaria. El segundo pilar había hecho surgir distintas iniciativas y de actividades económicas. Ahí situamos Manos Verdes. Y el tercer pilar, actividades de servicios comunitarios, que ahí situamos los catering, o situábamos los servicios de cercanía, sobre todo con personas mayores, y la asociación de la red de saberes y sabores entre productores y productoras, consumidores y consumidoras, ¿no? Y estaba diciendo que, bueno, cómo surge la iniciativa Obrador Manos Verdes, surge como respuesta a los excedentes de las huertas que nosotros y nosotras mismas trabajamos con personas que intentamos apoyar en sus vidas y acompañar en sus vidas porque vienen de la calle o vienen de la cárcel o vienen de distintas situaciones de dificultad, ¿no? Como respuesta a producciones de temporada, que es cuando estos excedentes sobre todo se producen, o como respuesta a cubrir posibilidades de servicio en las distintas iniciativas de servicios comunitarios, por ejemplo, como es servir a los catering en una partecita de toda su producción, ¿no? ¿Dónde surge este obrador? Bueno, pues lo situamos en un espacio del medio rural. Nosotros siempre, toda la política que hemos tenido de atención es que vamos a utilizar, igual que son tierras abandonadas, edificios que no se utilizan. En este caso es una casa de una de las parroquias de los pueblos, donde hemos instalado este centro obrador de manos verdes. Lo hemos hecho además con recursos públicos y con recursos privados, porque entendemos que esta es una responsabilidad un poco de todos y quien lo gestiona y quien lleva la responsabilidad es una empresa de economía social y comunitaria que se llama servicios comunitarios, ¿no? Todos servicios múltiples. Bien, no sé, con esto y con lo que antes pude plantear, este es el proyecto, la iniciativa en la cual desde hace muchos años estamos trabajando. Bueno, pues Emiliano, mil gracias. Mucha cintura, ¿eh? Has tenido aquí adaptándote a continuar con el, con el discurso. Muchísimas gracias por la experiencia y, bueno, pues si os parece, bueno, recordaros que a todos los asistentes que podéis plantear vuestras preguntas en el chat, si queréis. Y si no, luego, pues nada, vais pidiendo la palabra y que como no estamos muchos, también lo podemos hacer un poco de forma más compartida, ¿eh? Pero bueno, en principio, si en el chat vais poniendo las preguntas, pues lo vamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno,
algunas preguntas que a mí me surgen, que es un poco desde las experiencias que tenéis y demás, y bueno, no voy a ir tanto por orden, sino por como las tengo aquí apuntadas, ¿no? Entonces, a ver, un poco, Mireia, con la experiencia de espigolador, esta palabra tan bonita y tan de relato, ¿no? De aprovechamiento y estas nombres que se ponen, que recuperamos conceptos tradicionales que a la vez son innovadores, ¿no? Que es una maravilla la experiencia. Le quería preguntar, el proyecto, ¿tenéis alguna experiencia o algún propósito de réplica, ¿no? Porque, no sé, escuchándote es tan bonito, es tan redondo, ¿no? Que dices, bueno, y esto, ¿cómo no lo podemos, no sé si lo tenéis o si conocéis otras experiencias, pero sería súper interesante el poder transferir el modelo a otros territorios, ¿no? ¿Os habéis planteado alguna vez hacer esto o estáis en algún proceso parecido? Sí. Pues antes he empezado a contaros un poco el tema de las réplicas, ¿no? Es algo que, pues, siempre decimos que como modelo espigolador en realidad debería desaparecer, ¿no? Debería quedarse solo el modelo del obrador, pero espigolador, que es la recuperación en el sector primario y la canalización de alimentos, pues es un modelo que debería tender a desaparecer un poco porque desaparecerían los motivos por los cuales se creó, ¿no? Esta necesidad de alimentos frescos para personas en situación vulnerable, del derecho a la alimentación saludable. Pero como, bueno, vista la situación en la que estamos, tampoco justamente pues lo que hemos de hacer quizás es intentar pues crecer o replicar el modelo a otros territorios. Sí que lo hemos ido planteando. De hecho, hay una primera réplica, como os he comentado antes, en Navarra, en el Valle del Yerri. Se llama Burrucha. Donde han iniciado ya pues toda la fase que sería los programas de espigamiento y ahora van a iniciar pues la creación de un obrador para realizar transformados alimentarios. También estamos trabajando en Valencia para poder replicar el modelo y estamos pues súper abiertos a que otros a poder implementar el modelo en otros territorios. Entonces, es algo que sí que lo estamos trabajando. El tema es que, como siempre, para replicar modelos y para implementarlos hace falta financiación, que es una de las principales batallas, ¿no? Con las que nos encontramos pues estos modelos de emprendimiento social, ¿no? Que sí que han de ser sostenibles, pero en los momentos iniciales la parte social también pesa mucho y entonces sí que se necesita un poco de inyección de capital pues para que en un periodo relativamente corto de tiempo podamos implementar y tener este impacto social que buscamos y medioambiental. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mireia. No, yo lo decía porque es increíble, ¿no? O sea, el modelo tan redondo, ¿no? Y que hace tantas cosas a la vez, ¿no? La rueda cuando gira tiene un montón de impactos, ¿no? En un montón de aspectos. Entonces, bueno, pues no sé, súper interesante. Bueno, si luego no hay más preguntas por parte de los participantes, de las personas que están en el foro, tengo más, para hacerte luego. Perfecto. Iremos viendo. Bueno, muchas gracias. Lilian, yo lo que te quería preguntar, el proyecto de Otos. Has hablado de que queréis compartir un poco el espacio en un lugar de encuentro comunitario, ¿no? Y de que la gente se una y haga proyectos compartidos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tenéis esto articulado, ¿no? Porque nos explicas que es un proyecto de diferentes productores, ¿no? De gente que estáis trabajando bien en la agricultura ecológica o en la transformación de la cocina y demás, ¿no? Pero ¿cómo no sé, cómo queréis que este epicentro que montáis ahí en el pueblo conecte después y sirva un poco de revulsivo y de cómo lo tenéis previsto? ¿Cuál es la estrategia, ¿no? Para conectar otras iniciativas y que esto pues crezca y se multiplique. Buenas, perdón, porque antes me he caído a mitad por ahí, pero más o menos había acabado. Pues la manera de trabajar que queremos, bueno, la que vamos a probar seguramente luego con el tiempo iremos cambiando, pero
De momento vamos a trabajar solo los 5 miembros dentro del obrador, ¿vale? Y no lo he dicho antes, pero el espacio es público, es una cesión del ayuntamiento de aquí de Otos, del pueblo, y hacemos un alquiler simbólico. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar es desde nuestros productos transformándolos y después ofreceremos por una parte cursos para un poco esa reeducación alimentaria que hablábamos. Después tenemos otro trozo de catering para, no tanto para colegios, aunque ya nos gustaría, pero poco a poco, sino para, pues, por ejemplo, un ayuntamiento, pues ay, no me sale, como ahora no hay, un esto social, una charla, ¿no? Nos hemos dado cuenta muchas veces que hay charlas sobre ecología o sobre consumo y que vas a la charla y en el momento que te dan siempre la picaeta, que se dice aquí, el tentempié, ¿no? El catering, te encuentras pues con la Coca-Cola, la Fanta y los montaditos que dices, madre mía, o sea, ¿cómo puede ser si estamos hablando de sostenibilidad y justo mismo en la charla, ¿no? Entonces, poder ofrecer comida saludable en estos espacios. Y después vamos a trabajar con 2 colectivos. El primero es el CRIS, que es un centro de rehabilitación que trabaja con personas con diversidad funcional. Y el otro es con un instituto público de Albaida, que es una ciudad que hay aquí cerquita, que tiene un módulo de FP de 2 años sobre agroecología. Un poco para que toda esta gente joven que está estudiando para ser agricultor ecológico, que ya no está estudiando la carrera de técnico agrícola, pueda ver la realidad de los productores ecológicos, ¿no? Y ver otros proyectos alternativos como puede ser, por ejemplo, este obrador. Entonces, más o menos esa es la red en la que queremos trabajar. Aparte de tener el obrador abierto para que si otros productores vienen con sus excedentes lo puedan utilizar. Genial. Pues muchísimas gracias, Lilian. Súper interesante, ¿vale? Y bueno, Rosa, con la experiencia que nos has comentado, a mí hay una cosa que me ha llamado un montón la atención y que siempre cuando nos proponemos cualquier proyecto que tiene que ver con la alimentación, por supuesto, con la solidaridad, pero también con el aprovechamiento, ¿no? Esto que hacéis del proyecto que también tiene la palabra espigalador, de compartir tuppers y demás y tal, y un poco, bueno, todo el proceso, es decir, toda esta labor comunitaria de manipulación de comida y tal, y la sanidad, ¿no? O la normativa sanitaria, ¿qué tal se llevan? ¿Lo podéis superar o os están poniendo trabas? ¿Podéis salir adelante? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, está justo en redefinición la ley para que entremos un poco, que sea un poco más amplia la mirada para que se pueda no tirar comida. Justo también participamos la Generalitat ha abierto un proceso participativo para incidir en los sectores que trabajamos en alimentación, con propuestas, bueno, a través de un aplicativo. Bueno, si quieres te digo el truco, pero, o sea, el primero es desobediencia en cuanto a una responsabilidad que no pasamos por alto, ¿no? Y una corresponsabilidad. El truco está en animar a las AMPAs, a las AFAs, a los colectivos, o sea, donde haya restauración de colectivos. Yo me centraría en coles porque es lo que conozco, no me metería en hospitales ni en como pabellones o así, porque funciona diferente. Consiste en abandonar la comida en un espacio seguro entre el cierre, la clausura de la cocina y el paso de la gente, por decirlo así. Entonces, las escuelas, en el mundo ideal, no en el de ahora, en las que los papás y mamás recogen a los niños, pues entran hasta el sitio que se pacta con coordinación con las AMPAs o AFAs, porque tiene que estar todo el mundo como enterado. Llevan sus tuppers, encuentran una comida en el pasillo, en unos tuppers también que ya no corresponden a la cocina, que corresponden a otra entidad, que en este caso es la AFA, el AMPA.
y rellenan sus contenedores, se lo llevan y en principio esa comida estaba ahí, nadie tiene la responsabilidad, es una comida abandonada. Este término, comida abandonada, es lo que hemos propuesto en la ley para ver si no le quieren llamar abandonada, que le llamen de otra manera, pero que denominen esta franja de comida para ser aprovechada, porque son muchos kilos de comida que hace todo su proceso, todo cocinado, y luego cogen y vuelcan ollas enteras en bolsas de basura, ¿no? Nosotros es un proyecto muy pequeño, entran en nuestro espacio privado y nosotros permitimos que cojan esta comida. Ahí yo creo que si alguien nos buscaba las cosquillas sí tendríamos responsabilidad, pero garantizamos, está recién cocinado, han pasado 2 horas desde que el cocinero ha dicho ya se puede consumir, no hay un riesgo de cualquier intoxicación, lo hubieran corrido los mismos niños en su comida, digamos, entonces es de la misma comida y son normalmente papás y mamás que ya son socios también de la cooperativa y vecinos muy cercanos, porque les damos una hora, les damos de 3 a 4, por ejemplo, y a las 4 pues se liquida lo que queda, que normalmente es nada. Y de esta manera estamos más tranquilas con nuestro trabajo, porque tirar comida es, bueno, quien le haya tocado hacerlo, es duro y triste, y si se tiene que lavar los cacharros hay que tirarla, ¿no? Entonces, pues esa es la manera que hemos encontrado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosa. Bueno, y Emiliano, un poco en vuestra experiencia, ¿no? Que estáis un poco haciendo aquí la combinación de la inserción sociolaboral a través del sector primario y la transformación de los alimentos. No sé, ¿cómo valoras este modelo, ¿no? Esta hibridación de estos dos conceptos? Y también te quería preguntar, porque creo que nos has contado que estabais sobre todo en Salamanca. ¿Tenéis impacto en el medio rural? Es decir, todo este programa un poco más de cultivos y demás que está llegando a territorios rurales, ¿ves que el modelo se podría extender hacia el mundo rural? Precisamente, yo creo que uno de los pilares fundamentales es precisamente el de la conexión medio rural-medio urbano. De tal manera que las relaciones entre el medio rural, nos situamos, por ejemplo, en un barrio sin ninguna perspectiva de futuro, pero sin embargo está generando un montón de posibilidades en conexión con el medio rural, ¿no? Desde el catering al trabajo de las huertas, un lugar de criminalización como puede ser la cárcel, personas que cuando salen a la calle son personas que con apoyo pueden generar posibilidades pues para poder hacer de la alimentación un derecho fundamental. Es decir, nos parece que eso es muy importante en esas relaciones entre el medio rural y entre el medio urbano. Y después una segunda cuestión importantísima, ¿no? Que es necesario que ese expolio que ha existido en el medio rural, sobre todo a través de las políticas comunitarias, pues se puede generar alternativas, pequeñas alternativas, para que las mismas personas que en su momento generaron tantas posibilidades del medio rural en estos momentos con el expolio de las políticas comunitarias y de la agroindustria, pues desde la agroecología, desde las producciones de cercanía, sin duda alguna, pueden generar posibilidades para la misma población, que sobre todo ha quedado en población mayor, ¿no? Fíjate que de esas 700 aproximadamente comidas que cada día estamos posibilitando en el acompañamiento a la gente con todo este tipo de personas, la gran mayoría son personas mayores, ¿no? Personas mayores que tienen sus raíces justamente en el medio rural, del cual en unos momentos han tenido que marcharse y en otros pues están en una situación de abandono o de soledad, incluso generando alternativas sociales. Por ejemplo, nosotros que no somos partidarios de grandes residencias, estamos generando pues servicios de cercanía, o estamos generando posibilidades de centros de día pequeños, o estamos generando pequeños centros residenciales para personas que necesitan ser acompañadas, ¿no? Es decir, todo eso a mí me parece que tiene un talante social absolutamente distinto y para ello necesariamente hemos tenido que relacionar el medio rural
hemos tenido que relacionar la calle de muchos barrios que no generan futuro. Hemos relacionado pues situaciones de criminalización en las cárceles que tantas veces nos duelen con el apoyo a esas mismas personas. Es decir, el paso de la no vida a apoyo para que se pueda generar vida, tanto en el medio rural como en esos lugares, ¿no? Genial, pues maravilloso. La verdad es que las 4 experiencias, esta combinación de los valores que tienen que ver con la alimentación, con el aprovechamiento, con la producción de alimentación saludable, a la vez que con todo el impacto social tan diverso, ¿no? de trabajo con los diferentes colectivos, pues la verdad es que es maravilloso, ¿eh? Edurne, que has hecho el trabajo de un poco de localización. Felicidades, porque nos han llegado cuatro experiencias que lo combináis perfectamente. Bueno, aquí en el auditorio tenemos muchas personas que están escuchando. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta vía chat o vía directamente, no sé si tenéis la posibilidad o no, Edurne, de activar, como no estamos muchos, no sé si el programa nos permite participar de forma directa en el... Sí, si se activan, pueden escribir en el chat o si no, activarse el micro y lanzar la pregunta, no hay ningún problema. Pues eso, que si queréis haceros visibles con cámara y micro y preguntar y participar, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis saber o proponer, pues es vuestra oportunidad. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Bueno, antes Lilian nos ponía aquí un mensaje y demás. Si quieres lo puedes compartir, Lilian, que, bueno, estaba diciendo que te ofrecías, ¿no? Bueno, cuéntalo tú. Claro que cuando estabais hablando de las réplicas con Mireia, ¿no? Yo digo, es perfecto, o sea, aquí el Obrador de la Vall se ofrece para hacer una réplica en Valencia, ¿no? Que realmente, porque cuando me he caído he estado un rato sin poder escuchar y me he perdido la primera parte de la presentación de Espigoladors, pero me ha parecido muy interesante y, bueno, cuando habláis de las réplicas digo, estamos aquí. Oído cocina, Lilian. Oído cocina, vale. Nunca mejor dicho. Sí. Muy bien. Oye, y todas estas iniciativas emprendedoras sociales tan maravillosas que tenéis y demás, bueno, yo sé que aunque no hablen, porque conozco a parte de las personas que están aquí escuchando, que son personas con inquietudes, con iniciativas, que se están planteando un poco cómo emprender o cómo iniciar diferentes proyectos, muchos de ellos ubicados en el medio rural, ¿vale? No sé, ¿qué les diríais a las personas? Es decir, en un proceso de emprendimiento social como el que habéis hecho y en el que habéis llegado, pues bueno, cada una de vuestras 4 experiencias a resultados, ¿qué consejos les daríais a la gente que tiene inquietud y tiene ganas? Yo les diría que paciencia, la primera cosa. Paciencia y después creo que una cosa que no acabamos de hacer todos y es apoyarse en las experiencias que ya hay, ¿no? Como por ejemplo esto, conocer experiencias tan interesantes como las que hay hoy aquí, que incluso te abren nuevas ideas, pues poder estar más en comunicación y apoyarse de los que ya han pasado por delante de ti. Por ejemplo, nosotros fuimos a visitar el Obrador de Masquilu, que creo que estuvo el miércoles pasado, por aquí estuvo, y para mí fue como, qué bueno, ¿no? Poder hablar con Nadia allí en el Obrador y que te enseñe ya una experiencia que está funcionando, fue muy importante, porque es difícil, o por lo menos la nuestra ha sido difícil de poner en marcha, entonces cuando te puedes agarrar a algo que ya está, es como si existe, nosotros también podemos, ¿no? Entonces, esa es mis 2 recomendaciones, paciencia y apoyarse con los que ya están funcionando. Genial. Muchas gracias, Lilian.
Venga, Emiliano, cuéntanos. Sí, a mí me parece, no sé si los demás compañeros o compañeras que estáis, las distintas iniciativas, si estáis de acuerdo o no, ¿no? Pero normalmente cuando poner en marcha este tipo de iniciativas, casi siempre corremos el peligro de buscar siempre una respuesta económica. Yo creo que detrás de las 4 iniciativas hay, en primer lugar, no la búsqueda de una respuesta económica, sino la búsqueda de una respuesta a una realidad social. Es decir, tiene un talante social de fondo, yo creo que muy importante, y por lo tanto esto es. Segundo, que hay un proyecto, y eso también es importante, y me parece que es importante. Incluso, pues eso lleva a que pues, se sea desobediente, como la que nos planteaba Rosa, ¿no? Si lo tienes que plantear en desobediencia desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de lo que sea, pues lo respondes. ¿Por qué? Porque lo que prima es responder a una realidad social muy concreta. Y una tercera cuestión, evidentemente se necesitan recursos, pero es que esta sociedad los tiene. Es que hay recursos en esta sociedad, ¿no? Yo creo que si empezamos por esta tercera, al final yo creo que nuestros proyectos, me da a mí la impresión, que muchas veces fallan por eso, ¿no? Es decir, mientras no haya recursos económicos, que claro, y si no es rentable, yo creo que son iniciativas que tienen que ser evidentemente sostenibles desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista social. Me parece a mí, no sé si estáis de acuerdo quienes habéis estado exponiendo vuestras iniciativas, ¿no? Sí, Emiliano, yo añadiría que en la construcción del mundo ideal, el mundo bonito en el que todo es eco y tal, y que nadie hace daño a nadie, y que muchas veces la gente que se pone delante de un proyecto es un poco filósofa, ¿no? Que se olvida de que las cosas se hacen con las manos, pelando patatas, limpiando cacharros. Lo que haría en ejercicio de inicio de proyecto es ver si la necesidad existe, es una necesidad real. Cuando la necesidad es real, yo creo que, de acuerdo con Emiliano, o sea, la parte de buscar recursos aparece, la parte de buscar gente que suma aparece, vas resolviendo una necesidad y vas construyendo a partir de ahí. No al revés, no en plan, quiero, me gustaría, sería mejor sí. Detectar la necesidad real para mí es importante para iniciar un proyecto de cualquier tipo. Genial, gracias, Rosa. Bueno, oye, empiezan a aparecer aquí algunas preguntas en el chat, creo que las veis, ¿no? Os pregunta Olga, lo más difícil de todo veo cómo sostener económicamente estos proyectos, cómo se hace, aunque de alguna forma algo ya nos habéis contado ahora, ¿no? Con la intervención anterior, pero ¿algo más que matizar o puntualizar? Bueno, cuotas de socios, está claro que en el comedor infantil serán las familias las que aportarán el importe del menú sumado en el mes. Otros proyectos, bueno, no sé si os han contado nunca que millonario no se hace nadie cuando trabaja para la economía social y solidaria, justamente porque el reparto de recursos es justo y de alguna manera se le asigna un sueldo y el resto pues lo va reinvirtiendo en el propio crecimiento. Entonces, siempre que generas un proyecto, en la estructura misma está de qué manera se va a sostener económicamente, ¿no? Es una parte de generar el proyecto. Entonces, será de recursos propios o de recursos privados o de recursos públicos. Igual puedes meterte en un crowdfunding al principio, pero va a tener que se autogenere economía para sostenerlo. Y luego supongo pues que habrá subvenciones, pero que las subvenciones no son gratis, que tienen precios muy altos, entonces también ayudan, pero tampoco puede estar basado un proyecto en subvenciones. Esos serían como si me dejo alguno, pero dependerá del proyecto, pues irá más encarado a una financiación de lo público, mixto, de fundaciones, de business angels, que también hay, gente que cree en una economía diferente, hay que buscarlos,
¿Qué opináis del resto? Por ahí va la cosa, ¿no? Gracias, Rosa. ¿Los demás? ¿Los demás? Yo pienso que es que, no sé, no, Mireia, que yo he hablado antes. No, Emiliano. Que yo iba a decir que, vamos a ver, detrás de estos proyectos hay alternativas, son alternativas, es decir, alternativas, por ejemplo, pero si tú esto no lo tienes claro, si al final hay recursos a los bancos de alimentos, por ejemplo. Es decir, los bancos de alimentos que tanto daño están haciendo en este tema de la alimentación, aunque supongamos a nivel social que esto significa otra cosa, ¿no? A mí me parece que es que son alternativas. Yo recuerdo cuando le estaba escuchando a Mireia lo de las espigadoras, ¿no? Aquí en Castilla, que era la gente más pobre de los pueblos que iba cuando se terminaba de la cosecha en el trigo o a recoger los garbanzos o a recoger la lenteja, los más pobres iban a recoger los garbanzos que quedaban, iban a recoger las espigas para lo poquito que tenían, ¿no? Es decir, bueno, pues son alternativas que además tienen mucho que ver con una sociedad que tiramos tantísimo a la basura, ¿no? Es decir, yo creo que si hay conciencia de, como bien decía Rosa antes, de una necesidad, a mí me parece que los recursos económicos esta sociedad los tiene. Hay fundaciones, hay subvenciones públicas, pero claro, hay que tener muy claro que respondes a un proyecto concreto de manera alternativa y ese proyecto tienes claro, a nivel individual no, pero sí a nivel colectivo sin ningún problema. Y que además yo creo que tienen que implicarse a nivel público y a nivel privado, si no tenemos que ser bichos raros, ¿no? Sino aprovechar los recursos en lugar de para unas cosas, evidentemente, para otras que son verdaderamente alternativas sociales. Muchísimas gracias, Emiliano. Mireia. Sí. Bueno, yo creo que detrás de todas estas organizaciones, de todos estos proyectos, hay personas pues que para ellas son proyectos como muy vitales, ¿no? Y yo creo que esta parte de ser proyectos vitales, de personas emprendedoras, pues te hace aguantar esta carrera de obstáculos, ¿no? Porque no sé si le ha dicho Lilian, ¿no? Que se ha pasado 3 años con bastantes obstáculos, ¿no? Para poder pues arrancar algunas partes del proyecto. No es nada fácil, ¿no? Pero como al final nuestra misión es dar respuesta a algunas necesidades sociales o medioambientales, pues seguramente lo acaba superando, ¿no? Respecto al tema de sostener económicamente este tipo de proyectos, yo, bueno, creo pues que se han de sostener, han de ser autosostenibles, ¿no? Pero necesitamos un periodo de tiempo. Si en modelos de emprendedores convencionales, pues una vez inicias, pues tienes 3 años para hacerlo sostenible, pues para una empresa social, pues estás entre 3 a 5 años, ¿no? Tienes que aguantar estos 3 a 5 años. Emiliano ha comentado pues que habían recursos. Detrás de las grandes ideas, si sabemos venderlo, ¿no? Si trabajamos, si nos ensuciamos las manos, posiblemente pues llegamos a que puedan arrancar y puedan llegar a ser sostenibles, pero yo creo que no se encuentra dinero, no sé, hay una apuesta para estos modelos de empresa social con un modelo de negocio, pues yo creo que Cataluña, España, pues bueno, falta un poco aún falta un poco para que se entienda, ¿no? Yo creo que es muy fácil hay el concepto de dar dinero pues a ONGs, digamos, pero este concepto de empresa social, todavía falta trabajarlo un poco, ¿no? Creo que se necesita más, se necesita inyección de capital, pero no a través de subvenciones. Se necesita inyección de capital para poder arrancar los proyectos para que nos dejen 3 años y estar tranquilos, porque se trabaja en precario. Yo creo que, no sé, con Espigola 2, ¿no? Ahora somos 30 personas trabajando, ¿no? Pero trabajamos también, ponemos mucho de nuestra parte, porque, bueno, las instalaciones un poco, necesitamos un poco, yo creo un poco de ayuda también, un poco de ayuda porque al final el impacto que tiene cada una de nuestras organizaciones realmente es enorme, ¿no?
impactamos en dar alimentos a muchísima gente, ¿no? Impactamos en cambiar leyes. De hecho, Rosa pues, ha hablado antes de la ley contra las pérdidas del despilfarro alimentario que se aprobó en marzo del 2020. Espigola 2 hemos estado desde los inicios con los grupos parlamentarios y al final hemos conseguido que el espigamiento se regule en una ley, ¿no? Hay cambios realmente sustanciales, ¿no? Pero creo que, bueno, que realmente no tengo claro que haya una apuesta así como muy directa para que empresas sociales tengan la capacidad de crecer, replicar y escalar el modelo, ¿no? Un poco esta es mi opinión, un poco crítica, pero bueno, creo que también es bueno decirlo. Sí, yo lo que veo es que son, además de emprendimiento social, es innovación social, ¿no? Y como toda innovación, siempre va por delante del modelo, ¿no? Entonces, a veces se abren brechas en las que luego el modelo tiene que reconocerlas, ¿no? Que es un poco lo de la ley, ¿no? Por ejemplo, que estabais comentando. Y entonces, bueno, pues aquí hay un proceso un poco de delante. Muchas veces con proyectos y procesos del mundo rural también reivindicamos lo mismo, ¿no? Es decir, que se necesita no solamente jugarte la vida a nivel personal para hacer cosas en las que crees o entre comillas, ir viendo cómo cubres con subvenciones que siempre vienen por detrás de lo que haces, sino que muchas veces se necesitan recursos para que tú plantees un proyecto y que ese proyecto que plantees tenga unos indicadores y dices, mira, yo necesito estos recursos y en 3 años habré podido hacer esto, creo. Y me evalúas. Y si no, pues lo paramos, ¿no? Pero échame una mano, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso un poco de ir por delante de intentar consolidar las iniciativas, de no pasar tanto tiempo en precario, porque luego es lo que pasa, ¿no? Luego se consolidan. Cuando paséis esos años, yo también he sido promotor de iniciativas sociales, lo soy, vamos, y pasa eso, ¿no? Los inicios son súper ilusionantes y súper duros económicamente, ambas dos. y hay una especie de magia, ¿no? Una especie de magia cuando haces algo en lo que crees, que además sabes que no es para ti, que es para los demás y que, no sé, hay como una aureola que te ayuda, ¿no? Que de momento aparece gente que te echa una mano, ¿no? Y que los proyectos se van consolidando. Y cuando ya pasas esos 2 o 3 primeros años, se van consolidando y van saliendo adelante. Si tuviéramos una herramienta que permitiera de forma moderada, sin echar las campanas al vuelo, pero dando una mínima seguridad inicial para consolidar iniciativas, yo creo que estaríamos rodeados de un montón de iniciativas preciosas, tanto en el ámbito social, agroalimentario o incluso rural, ¿no? O sea, que creo que necesitamos esa herramienta país, ¿no? Que ayude un poco a un pacto, ¿no? Mira, esta es mi idea, mi ilusión y creo que puedo hacer esto y en 3 años y necesito estos recursos, ¿vale? Dámelos y, oye, si nos hemos equivocado, pues hemos perdido unos recursos, ¿de acuerdo? Pues mira, mala suerte. Pero si hemos acertado, el impacto y el beneficio que dejamos en el territorio es espectacular, ¿no? Yo creo que eso es algo que como movimiento tenemos que empezar a reivindicar. Un poco más allá del tema, porque ayudaría a un montón de iniciativas de gente de muy buenas ideas y que muchas veces por prudencia, por miedo, por, yo qué sé, igual no aciertas a la primera y, cuánto talento y cuánta creatividad y cuánto impacto social positivo se pierde porque no somos capaces de pasar esto. Pero, por otro lado, mientras no tengamos esa herramienta, vuestros modelos son un ejemplo, ¿no? Es decir, hay que creer en lo que se hace, hay que tener un plan, pero el plan, como decía Rosa, se hace haciendo, ¿no? Poniéndote manos a la obra y tirando para adelante con ilusión y es un poco la forma de arrancar, ¿no? Creo que es un poco el tema. Lilia, no sé si querías decir algo en este sentido, que creo que no te hemos dado la palabra. No, yo os estoy escuchando y en realidad nosotros es un poco lo que más miedo nos da porque ahora empieza esa parte, ¿no? La de la económica, ¿no? La de tirar para adelante. Pero bueno, yo creo que se puede. Lo que pasa es que, por ejemplo, oigo Mireia dice, somos 30 trabajando, pero todavía somos precarios, ¿no? Entonces esas son cosas que dices, ¿cómo puede ser, no? ¿Qué está pasando realmente? Porque es 30 trabajadores, ¿no? Y seguramente que dais mucho más de lo que podéis para que vaya el proyecto. Esa es una de las cosas que me hace a veces reflexionar y luego la otra, yo recuerdo, bueno, las reuniones con los ayuntamientos y con otras administraciones
cuando les cuentas los proyectos es como si hablaras en marciano, ¿no? No llega, es por lo que estabas diciendo tú, Aurelio, ¿no? Que dices, si me dieras la oportunidad, habrían tantos buenos y bonitos proyectos que haría del mundo un lugar mejor. Pero cuando explicas esto, enseguida sale la gente de, mira, estos cómo se quieren aprovechar, que quieren que les monten una empresa, mira, estos que no sé qué. La misma gente del ayuntamiento te miran con cara de, perdona, ¿no? Y la verdad es que queda mucho por hacer. Y yo siempre espero que todos estos proyectos vayan bien para que sean un ejemplo y un detonante para animar a entidades públicas, sobre todo a tirarse, ¿no?, del balcón a la piscina y decir, venga, vamos a apoyar proyectos así. Sí, ahí, bueno, que un poco veo reflejado tu versión rural, Lilian, que a lo mejor en entornos urbanos esto no pasa tanto o pasa de otra manera, ¿no? Pero es cierto y, bueno, forma parte más de lo mismo, ¿no? Innovación en entornos que todavía culturalmente no están preparados para poderlo, bueno, o determinadas personas o determinadas organizaciones o administraciones, ¿no? Y por eso diálogos como estos, en los que se ponen en común las experiencias, ¿no? Que estamos en un plano un poquito más en clave técnico y de emprendedores y de iniciativas, pero que se debería de transferir también a, pues yo qué sé, por ejemplo, oye, pues obradores colectivos en el medio rural. Bueno, pues debería de ser un componente de formación de cualquier responsable de administración pública, ¿no? O cualquiera o de unos cuantos, ¿no? Y como esto, fondos de inversión para ayudar a emprendedores o yo qué sé, o recursos económicos para apoyar proyectos y tal. Yo creo que son cosas que tenemos que impulsar desde el sector, desde las iniciativas, para que perfectamente sea cultura que se vaya un poco adoptando para que luego los proyectos tengan unos entornos más favorables. Pero me parece que un poco que va por ahí, ¿no? A ver, más cositas. Edurne nos dice, al hilo de la reflexión que está haciendo Mireia, este cambio de concepto de apoyo a los proyectos y el apoyo a la economía social y solidaria sería una alternativa como mucho potencial para zonas rurales. Oye, Edurne, que si no, conecta y pregunta. Igual que estás ahí. Bueno, hola, soy Edurne. Sí, un poco la pregunta es, al hilo de la reflexión que hacía Mireia, ¿no? Y también que hacía Rosa, ¿no? Ese cambio de concepto, ¿no? Tenemos ese concepto de las ayudas para impulsar proyectos y debería haber un cambio de concepto y lanzar proyectos vinculados a empresas de la economía social y solidaria y a partir de ahí buscar esos fondos, ¿no? Pero es también un poco lo que comentabas tú, Aurelio, que a veces falta esa base para entender ese cambio. Y creo que en las zonas rurales pues es esencial ese cambio, ¿no? Que yo creo que vendrá de la mano de las nuevas generaciones que vuelvan a las zonas rurales con una formación y con una visión diferente, ¿no? De cuál debe ser el desarrollo de su zona. Y yo quería preguntar a las personas que están aquí si pensáis que los obradores, en concreto, ¿no? Vincular lo que es la transformación de alimentos pueden ser una herramienta interesante para dotar de servicios a los territorios, ¿no? De eso que se habla tanto en las zonas rurales. Se habla tanto de que se están quedando las zonas rurales sin esos servicios esenciales, ¿no? Sin los comedores para los niños, sin poder dar servicio a las personas mayores que viven y si estos proyectos vinculados a transformación de alimentos pueden ser una alternativa. Que conteste la persona que quiera. A ver, yo solo digo una palabra. Son una alternativa. Poner una cocina en tu vida es vida, es poner cocinas en los sitios, o sea, llámale cocina obrador, o sea, todo lo que puedas transformar comida. Para mí sí son. No es que no sea una alternativa, es que tendríamos como, o sea, ¿cómo me explicas que construyan escuelas en los que no ponen ya directamente cocina, que ponen un office, una cosa que es para
abrir las bandejas de los caterings que cocinan en frío y regenerar en el sitio. Para mí es delito. Pero ya no te digo los módulos de prefabricados que dices, bueno, es temporal. No, los edificios definitivos, si no estás detrás del proceso de construcción del edificio, porque además he vivido 3 procesos de construcción en los que no se pone la cocina, porque como luego la empresa ya vendrá y le pondrá ahí del catering y no sé qué, entonces la cocina tiene que estar alineada con la vida saludable. Entonces, donde haga falta vida saludable, tiene que haber cocinas y transformación en el origen de alimentos para que llegue de manera agrupada a la ciudad. Pues sí, claro, para mí tiene sentido. Sí, Emiliano. A mí me parece que cuando en el medio rural, y es nuestra experiencia también de muchos años trabajando en el medio rural, cuando pones en relación gente y tierra, eso es una verdadera alternativa. Y nosotros lo hemos hecho con colectivos de personas mayores y con mujeres, ¿no? Y colectivos de personas mayores, claro, que nos han exigido el entender que la permanencia de las personas mayores en el medio rural tiene que ser una preferencia, y eso significa decir no a las macroresidencias, eso significa decir no a que las personas salgan de su propia tierra, pero a cambio de servicios que en definitiva procuren y les acompañen en una vida mucho más digna, ¿no? Y ahí es donde entra en juego la tierra, y ahí es donde entra en juego sobre todo mujeres que son las que más iniciativa tienen en estos momentos en el propio medio rural, ¿no? Nosotros ahí es donde hemos posibilitado los servicios a domicilio, ahí es donde hemos posibilitado los centros de día para personas mayores, es donde hemos posibilitado pequeños centros pues para personas, pero no más de 10, 11 personas. Ahí es donde hemos posibilitado el trabajo en la tierra, y yo creo que un elemento más. Si lo pones en relación con el medio urbano, y nosotros y nosotras lo hemos puesto con colectivos en situación de exclusión, me parece que es ya un elemento clave y fundamental. De manera que yo creo que es posible. Lo que pasa es que hacer todo esto, como alguien ha dicho, bueno, los ayuntamientos ni se lo creen, solo la gran mayoría. Pues porque poner en marcha todo esto pues no es nada fácil, hay que andar muchos pasos, muchos caminos, tenemos que tener una conciencia muy clara de todas estas cosas, hay que ser pues a veces muy por encima de leyes o muy por encima de tu pequeño pueblo, sino que hay que actuar en pequeñas comarcas, pues porque los pueblitos son muy pequeños, pero ¿que es posible? Evidentemente, y hay iniciativas y nosotros por lo menos así lo estamos planteando. Claro, es una de las cosas, y a raíz un poco de lo que estabais hablando, de el proyecto del cual ha hablado Mireia. ¿Cuántas gentes en el medio rural trabajan en su pequeño huerto y tienen productos que no saben qué hacer con ellos? Nosotros estamos ahora mismo planteando ese tema. Este año ya lo hemos hecho con fruta, pero lo queremos hacer con más iniciativas. Es decir, pero gente incluso jubilada, ¿no? Pues que no sabe qué hacer con lo que produce, pues porque tiene excedentes, ¿no? Fijaros lo que significaría eso, sobre todo en función de familias en situación muy precaria, pero en barrios del medio urbano, ¿no? Me parece que tiene una cantidad de posibilidades enormes, pero hay que embarcarse en ellas, ¿no? Sí, yo creo que también, bueno, y un poco a raíz también de una pregunta que nos hace en el chat María, ¿no? Que viene a hacer una reflexión de, claro, sin servicios no hay gente, sin gente no hay servicios. ¿Y qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? Yo le diría a María que lo primero que aparezca. Si aparece un huevo, partimos del huevo. Y si llega la gallina, partimos de la gallina. Es decir, que muchas veces, y como decía antes Rosa, ¿no? A veces no hay un plan. Simplemente hay una acción, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es empezar a hacer. Entonces, un poco la lección es
de todas las experiencias que nos estáis contando es que tienen que un poco focalizado sobre la transformación de los alimentos o de la comida y metiéndole el ingrediente del trabajo con inserción social o trabajando un poco con otras personas, a partir de ahí tenemos un impacto en el entorno, ¿no? Muchas veces en el medio rural dices, bueno, pues mira, una cocina, muy bien, pero si no hay gente, ¿cómo que no hay gente? Es decir, ¿a cuántas personas mayores les podemos alimentar y podemos permitir que se retengan en su casa? ¿Cuántos comedores escolares que ahora mismo no existen? Muchas veces es que no hay un servicio que atender, hay un servicio que crear. Pero eso nos pasa en el mundo rural y en el mundo urbano. O sea, muchas veces, seguramente si las iniciativas que nos estáis contando aquí esta tarde no existieran, probablemente nadie las echaría de menos inicialmente, ¿vale? Si dejaran de existir ahora, mucha gente las echaría de menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que muchas veces las necesidades o las cosas que podamos hacer lo tenemos que demostrar el valor haciendo, ¿no? Entonces, que no hay que tenerle miedo a arrancar cosas que tienen sentido y muchas veces, aunque tengamos un entorno poco poblado o bueno, pues nos parezca que vamos a hacer aquí porque no hay gente o porque no hay producto o porque no hay agricultores, pues en el momento en que tú creas un primer eslabón de la cadena, esa cadena se va echando tentáculos y va dándole sentido a las cosas, ¿no? Entonces, un poco, María, yo por ahí lo veo, ¿eh? Tenemos que tirar para adelante y que a veces dices, no, pues si no hay, ¿cómo vamos a montar un obrador o una cocina colectiva si no tenemos productores? Bueno, pero tenemos, como decía muy bien Emiliano, tenemos jubilados que tienen huertos que les llegan todas las lechugas a la vez o todas las judías verdes a la vez y ya cuando ya han dado a los vecinos ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo creo que se podrían hacer dinámicas, pero bueno, un poco por ahí. Y Edurne, creo que tenías ahí otra pregunta que le lanzas a Mireia, pero lánzasela directamente. Bueno, Mireia, es para ti. Bueno, has hablado que organizáis jornadas de espigamiento con voluntarios, ¿no? Y es para ver si nos puedes contar un poco cómo organizáis todo eso, que a mí así como de primeras me parece un follonazo, pero seguro que lo tenéis bien pensado. Y luego también con la creación de la marca Es Imperfecta, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido la creación de esta marca para aumentar el impacto de vuestro proyecto? Vale. Antes quería hacer una pequeña observación a María, ¿no? Cuando ha dicho ¿cómo vamos a hacer un obrador colectivo si ya no quedan productores, ¿no? Los productores y las productoras son un colectivo casi en riesgo de desaparición, así dicho de una manera un poco bestia, ¿no? Pero que, bueno, nosotros tenemos un acercamiento bastante grande con diferentes productores de diferentes tamaños, y productores convencionales, ecológicos, etcétera. Y cuál es la problemática, una de las principales problemáticas con las que se encuentran, ¿no? Es el relevo generacional, ¿no? Sí que hay una tendencia de personas pues que ya se van de las ciudades, se van al campo, ¿no? Y empiezan a iniciar proyectos en el sector primario, pero realmente hay un riesgo de que desaparezca el sector primario por un tema de edad, ¿no? Porque no se encuentra relevo y después al final porque no consumimos productos de proximidad, porque nosotros los que estamos aquí en esta mesa seguramente pues sí que consumimos, sí que quizás estamos más concienciados, pero hemos de llegar a este cambio de concienciación para que la gente compre productos de proximidad, productos locales, para que continúen no habiendo productores y continúan habiendo productores y productoras, tendrá mucho sentido pues que existan obradores colectivos, ¿no? Estos obradores que generan ocupación para personas, estos obradores que alargan la vida de estos productos frescos, que muchas veces hay excedentes, hay abundancia, ¿no? En un momento muy puntual y han de ser transformados, ¿no? Y en un momento en el cual en las grandes ciudades, porque en el sector rural pues la gente cocina mucho más que en las grandes ciudades, ¿no? Que el ritmo de trabajo, se ha perdido pues un poco el relevo generacional de cocina, ¿no? Creo que, hemos de formarnos mucho más en cocina para poder alimentarnos mejor, ¿no? Para no tener enfermedades como pues obesidades debido a una mala alimentación, etc., ¿no? Es una cadena continua de conceptos. En cuanto a la respuesta de Edurne, pues ¿cómo organizamos las jornadas de espigamiento? Pues realmente es una
es un trabajo muy laborioso, ¿no? Ahora, bueno, lo hacemos, bueno, ahora estamos ubicados en distintos sitios, ¿no? Trabajamos en el Baix Llobregat, trabajamos en la zona del Maresma y Girona, estamos trabajando en Tarragona y en las Tierras del Ebro, por lo que, bueno, tenemos una persona responsable de todo el voluntariado de todas las zonas, ¿no? Entonces, bueno, captamos personas que quieren, pues, aportar, pues, horas a acercarse al sector primario, ¿no? Son personas de todos los sectores de la vida, pueden ser personas trabajadoras, personas jubiladas, personas jóvenes, personas de entidades sociales, ¿no? Que nos dedican, pues, unas horas para ir a recolectar, ¿no? Estos alimentos y los canalizamos a puntos de distribución de alimentos, ¿no? Yo creo que el espigamiento es una actividad que se ha de vivir, ¿no? Porque te aproxima a lo que son las raíces de los alimentos. Yo, no sé, mi abuelo, pues una de sus aficiones era payés, ¿no? Yo de pequeña, pues yo iba con él, ¿no? Al huerto, a los campos, ¿no? Yo recuerdo lo que cuando me comía un melocotón y tenía gusto de melocotón. Pero es que creo que mis hijos lo han probado pocas veces, ¿no? Porque lo prueban con la compra de proximidad, pero si te vas a otro sitio a comprarlo, los alimentos ya no tienen gusto, ¿no? Y vienen todos en bolsas, y vienen, ya no sabemos si una zanahoria cuelga de un árbol o si una manzana sale del suelo. Entonces, acercando a la gente a los campos, ¿no? A recuperar estos alimentos, se preguntan muchas cosas, ¿no? ¿Por qué estos alimentos no se van a vender? Oye, mira, porque la hoja está un poco picada, pero lo que tú consumes está bien. Es una concienciación, ¿no? De los productos imperfectos, de lo que está pasando, ¿no? Del sistema agroalimentario. También acercar a la gente a los orígenes, ¿no? De que también exponer de que cerca a 10 kilómetros quizás de su casa hay unos campos con productos de proximidad. Yo creo que es una herramienta muy potente de concienciación y sensibilización. Bueno, y la organización en sí, el espigamiento, pues vamos mejorando, ¿no? Al igual que en todas las partes de la organización mejoramos en procesos. Ahora hemos abierto, pues, un sistema de voluntariado, ¿no? A nivel tecnológico que nos permite, pues, ser mucho más ágiles, porque realmente, bueno, es un desquiciamiento absoluto, ¿no? Y respecto a la marca Simperfect, como nosotros cuando iniciamos el proyecto nos planteamos una cosa, ¿no? La organización se llama Espigoladors y también teníamos una marca de producto alimentario que se llama Simperfect. Las dos tenían sus historias, ¿no? Arrancar un proyecto con dos marcas es muy complicado, ¿no? Y algunas veces nos dijeron, oye, mejor os quedáis con una. Personalmente, yo nunca quise escoger porque me parece que la marca Simperfect, pues, tiene un concepto, ¿no? Y Espigoladors tiene otro. Entonces, lo que sí que hemos visto que Espigoladors yo creo que cogió más fuerza en los inicios que la marca Simperfect. No sé si la importancia del producto, hay gente que conoce Espigoladors por el espigamiento, y la marca Simperfect, pues le hemos de ir insertando en el mercado. Es difícil insertar una marca de conservas en el mercado, de mermeladas. Empezamos con mermeladas, ¿no? Entonces, has de ser muy diferencial, has de ser muy competitivo, ¿no? Hemos de mejorar mucho en procesos para ser mucho más competitivos porque realmente hay una competencia bestial, ¿no? Entonces, la marca Simperfect en un mercado lleno de conservas, ¿qué es? Pues bueno, tenemos visión de que realmente sea una marca que cambie las cosas, que cambie tendencias de consumo y seguiremos luchando, pues, para ello. Muchas gracias, Mireia. Bueno, a ver, ¿alguna cosita más que alguien quiera decir, aportar, preguntar? En el chat nadie escribe nada, nadie dice nada. Pues, no sé. Edurne, ¿alguna cosita más que nos quede por ahí pendiente? Edurne, como veis, está aquí de base, de soporte. Pues sí, a ver, yo tenía alguna preguntita más. No sé si desde... No, quiero acaparar, ¿eh? Sí, pero... Sí, quería preguntarle a Rosa. Sí, eran como dos preguntas que tenía. Por un lado, ¿cómo habéis hablado de que recogéis a los niños y los lleváis a comer a un lugar y luego juegan en las plazas?
Si podrías explicar un poco cómo organizáis eso, me llama mucho la atención, ya había oído hablar. ¿Cómo organizáis y si habéis tenido algún tipo de problemas con los permisos o en qué marco legal os movéis para poder hacer eso? Bueno, las familias son socias del proyecto, conocen nuestro trabajo y nos dan permiso para recoger a los niños de la escuela. La pregunta te la voy a hacer ir a ti, es inversa. Es decir, ¿por qué cuando apuntas a tu hijo o hija al colegio subcontratas la comida en el colegio? En el colegio se dedican a educar. Podría ser también en la franja del mediodía, si el mediodía está integrado con el proyecto educativo, pero que muchas veces es otra cosa. Entonces, de ahí sale, ¿no?, nuestra iniciativa. Es decir, deciden contratar fuera ese servicio. Hacemos como si tuvieras muchos hijos, recoges un grupo, tenemos la titulación que usan los monitores de educación en el Lleura, en el tiempo libre, es un carnet de monitor. Y hacemos el proyecto del comedor con una serie de actividades que es hablar del alimento, toda la parte pedagógica centrada en el alimento y juegos tradicionales, y hablamos de juegos no dirigidos para hacer un acompañamiento más respetuoso. Entonces, digamos, ¿te preocupa? O sea, que si hemos tenido algún problema pues es que más allá del permiso de los papás permitiendo que nuestro equipo de monitores, monitoras recoja a su hijo o hija en la puerta de la escuela, no hay nada más. Es decir, es su permiso, el marco en el que tenemos unos seguros, pues para que te hacen tener pues también como un espacio en el que hay niños, usuarios, familias, cocineros, o sea, los trabajadores, ¿no? Es los marcos que te recomiendan enmarcarte, pero más allá de eso, luego las plazas, pues cada grupo va a un sitio del barrio cercano, muy cercano, con material pues de juego, de pues pelotas, bádminton, tizas, gomas. Y en el espacio comedor, la parte se centra en una comida lo más respetuosa posible, pues intentando pues, que no suban el nivel el volumen, ¿no? Que un trato respetuoso con las personas, con la comida, cosas divertidas como, no sé, cuando comen, ¿no? Les decimos, dicen, no sé cómo dirían, en plan, está malo, ¿no? O algo así. Nosotros, por ejemplo, por respeto al cocinero, que no cocina cosas malas, en todo caso cocina cosas que a ti no te gustan, ¿no? Entonces ponemos la frase de, a mí no me gusta esto, ¿no? Entonces ahí expresan también con respeto hacia la comida. Y luego, sobre todo es muy divertido teñirse la lengua de remolacha, saber qué sabor te deja en la boca la alcachofa, jugar con si es mijo o cuscús, no sé, cosas que te da el alimento, que igual el tipo de alimentación que llevamos como que muy aburrida, muy basada en el hidrato o muy repetitiva. Igual en casa pues hemos perdido, ¿no?, el conocimiento sobre el alimento, pero que nosotros no hacemos cosas muy raras. Nosotros lo único que usamos es toda la gama de vegetales, y entonces pues pasa eso, que hay, además del tomate, no sé cuáles serían los habituales, pues también están estos, o cuando miras el fractal del romanescu, o cuando te haces un hartón de comer coles de diferentes colores, de diferentes tipos, pero qué es lo que toca porque es la temporada y lo explicas, ¿no? Y no lo sé, la comida es riqueza, es hablar y ponerle una mirada a todos aquellos pues ingredientes menos usados, pero que ya te digo, dentro de esto que te estoy contando, no, tofus y seitanes es un mito. Nosotros hacemos tendencia vegetariana y puede ser que alguna vez te aparezca un tofu, pero
que no hace falta, que tienes una lenteja, un garbanzo, una judía, es que ahí hay mucho recorrido. Pues un día, pues de repente te pueden apetecer con curry, ¿no? Entonces introduces un sabor, hablas del país que puede venir ese sabor y ya, no lo sé, es la parte chula es esta. La otra parte, pues vigilamos pues que no se te hagan daño los niños, pues como harías, ¿no? Con tu grupo. Si un niño pues se moja la ropita, pues tenemos un recambio, no sé. O puede venir el papá y la mamá a nuestro espacio comiendo. Bueno, COVID no cuenta, ¿eh? O sea, en normal pueden venir a comer y comen con los niños y las niñas y no les hacemos ni puñetero caso, les decimos, conversas de adultos no se pueden, tú tienes que vigilar o tienes que acompañar a tu hijo o tu hija en este espacio y él y ella ya te explicarán cómo te tienes que desarrollar aquí. Es divertido, entretenidos estamos en esa parte. No sé si te he respondido, me he liado un poco. Sí, pero que de permisos y eso, pues se hace, somos raros, ¿eh? No somos un restaurante, no somos una academia, como nos han dicho. No en cuando buscan en dónde categorizarnos, somos un comedor escolar fuera de la escuela o un restaurante para niños, no sé, llámanos como quieras. Y a partir de ahí, pues vamos trabajando. Estoy segura que si, bueno, soy consciente de nuestra fragilidad, pero pues como todos los proyectos que quieren también aportar y que empiezan un poco rompiendo la ley o intentando colarse por ahí por las brechillas que quedan. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Bueno, gracias. Hay una última pregunta de Rosa que quería preguntar si en algún proyecto trabajáis o estáis en contacto con las unidades de igualdad o mujer y de qué forma. En general, todos los proyectos. Creo que sí, Rosa, de todas formas, si quieres conectar el micro y preguntarlo abiertamente. Hola, buenas. Sí, bueno, yo es que trabajo aquí en la Vall d'Albaida y en la unidad de mujer de la comarca, con Lilian la conozco. Y entonces quería preguntaros un poco si estáis en contacto, si conocen los proyectos, no sé, las áreas, no sé, en cada zona cómo se llamará, de igualdad de mujer, con los equipos técnicos, ¿no?, que hay en estas unidades o áreas, no sé, en cada ayuntamiento, comarca, o a lo mejor es a nivel más provincial o autonómico, no sé cómo cada zona se distribuye, pero un poco si os dais a conocer o os apoyan de alguna forma o hay algún contacto ahí, no sé, simplemente es un poco curiosidad desde mi punto de trabajo. Vale, pues gracias. ¿Alguna respuesta para Rosa? ¿Tenemos ese componente en las iniciativas? Rosa, hola, de paso. Pues nosotros lo intentamos. En su día, hace 2 años, cuando empezamos a formalizar las alianzas, que al final la que tenemos es la del instituto y con el CRIS, intentamos hablar con la Mancomunitat para hacer una alianza no conocíamos muy bien, con alguna asociación, con algún otro proyecto que trabajara con la desigualdad de la mujer, pero no salió. Así que desde aquí te invito a que si tienes cualquier inspiración, pues ya sabes mi teléfono, me llamas. Claro, es que dentro de la administración, pues lo que habéis dicho antes, ¿no? Todo esto suena muy a chino. Y bueno, la gente que lo conocemos, pues sí que intentamos, ¿no?, contactar y hacerlo ver y tal. Pero bueno, eso. Desde dentro también intentamos formar en todas estas cosas. Bueno, ya sabe Rosa que Lilian ha definido el proyecto como un punto de conexión y dinamización del territorio. Así que nada, tenéis que hablar. Que seguro que encontréis la manera de conectar ahí las dos partes y poder hacer algo ahí súper chulo. Bueno, oye, pues si os parece que ya llevamos un poco cumpliendo la hora,
bueno, recordar a todas las personas que el próximo miércoles 27 tenemos la última sesión de los obradores compartidos en base a la experiencia del libro de empresas agroalimentarias de Adecuara, del grupo líder que hay en las comarcas de Alto Gállego y Cacetania, en la provincia de Huesca, y con todas las personas que desde ahí están operando y están transformando alimentos y aportando valor, ¿no? No os olvidéis. Y, bueno, pues agradecer especialmente a Mireia, a Rosa, a Emiliano y a Lilian por las experiencias que habéis contado, a Edurne por estar ahí en la base moviendo y que todo salga bien, y a todas las personas que habéis participado en la sesión y que, bueno, pues que esperamos un poco desde la iniciativa de los agrodiálogos que os haya aportado valor, que os haya inspirado, que os haya servido, que haya sido útil y que podamos hacer un poquito más el bien entre todas y todos. Aunque aquí, si os parece, pues cerramos la sesión y, bueno, pues nos vemos en la siguiente. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas participantes. Gracias. Y aquí, y aquí en Aragón tenemos el Les Imperfecta. Porque el de poma, el de manzana y canela, en el Valle del Manubles, que es donde lo organizamos, se produce muchísima manzana y tenemos muchos excedentes, ¿no? Ya sabéis que en la producción de fruta los desechos son enormes y nos apetece mucho hacer algo parecido. Hemos empezado ya a pensar cosas para hacer zumo y eso nos lo apuntamos también. Perfecto. Pues hablamos, Edurne. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego.